México, Sofía Otero, periodista, Natalia Torres, abogada constitucionalista, Meme Yamel y Manuel Pedrero, ambos periodistas que estén con nosotros. Bienvenidas, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Comencemos por lo que aconteció en la mañana, esta ceremonia en donde desde ayer dio de qué hablar el hecho de que no fuera invitada la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en lo que muchos han llamado una exclusión de uno de los poderes. Sin embargo, estuvieron 3 ministras, las autollamadas ministras del pueblo. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto de este hecho en particular, Natalia? Mira, creo que fue un manotazo. Creo que fue un manotazo y creo que fue un berrinche. Fue establecer quién es el poder supremo. Aquí algo queda claro y es que los 3 poderes no gozan del mismo poder, mínimo no entre ellos. Era también algo de esperarse y francamente dentro de todo lo que está pasando respecto al Estado de Derecho y tal, es lo que me parece menos relevante. ¿Me parece que estuvo mal? Sí, me parece que estuvo mal. La presidenta alegó que había sido por violaciones a la Constitución y si bien es cierto, no puedo negar que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en varios momentos ha violado la Constitución y el espíritu constitucional, que es lo más importante, también es cierto que lo es la presidenta, ¿no? Pero al final del día ya estuvo parada ahí. Y yo creo que la cosa que me parece más grave es que sí fueran las ministras del pueblo, porque no excluyó al Poder Judicial, excluyó a los ministros que no le caen bien, a un evento oficial. Y esto no es personal. Ese evento no debía ser a título personal, debía ser en favor de la Constitución y al final demostrar que hay 3 poderes, que todavía hay una división de poderes y que los 3 poderes gozan del mismo poder. Eso no se demostró, creo que fue un capricho que además no tiene mucho sentido. Para mí, la presidenta viene de un momento político creo que muy fuerte, ¿no? Después de lo que pasó con Trump, trae una vibra política muy fuerte, mucha aprobación, fue un gran éxito, creo que no era necesario, insisto, no era necesario. Okay. Entonces me parece que fue mucho más capricho y un manotazo de mira quién tiene el poder y mira qué poder es el supremo, mucho antes de ser algo necesario. Manuel. Pues sí, el poder supremo es el pueblo y están representados en los 2 poderes que estuvieron presentes, el poder ejecutivo, electo por el voto popular, el poder legislativo, electo por voto popular, y estoy seguro que para el próximo 5 de febrero, dentro de un año, estará un representante del poder judicial, ya sea ministra, presidenta o ministro presidente, dentro del templete de nuevo con el poder judicial. A ver, es muy sencillo, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que hay un foro de derechos humanos y el ponente, el participante, sea un torturador. Imaginemos que hay un foro de combate al narcotráfico y el ponente sea Genaro García Luna. Imaginemos que hay un foro de combate a la corrupción y el ponente sea Alito Moreno. Y así nos podríamos ir de ética periodística y que el titular sea Latinus. No, terrible. Ahora imaginemos que el foro del Día de la Constitución aparezca Norma Piña. Pues claro que no, es un contrasentido. El 5 de febrero tradicionalmente siempre ha sido el corazón del republicanismo. ¿Y cuál ha sido el único poder desde hace 2 años que ha atentado contra el republicanismo? La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y creo que la vida es muy poética considerando que esto por fin cierra el círculo, porque el epicentro de esta crisis constitucional que genera Norma Piña la genera justamente en el mismo Teatro de la República cuando decidió no levantarse, no respetar, no a Andrés Manuel López Obrador, sino a la investidura presidencial y con ello a los 30 millones de mexicanos que votaron por esa investidura presidencial. Ahora, yo no me arriesgaría a decir que nada más invitó a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a la ministra Loretta Ortiz. No tengo certeza para negarlo, así como no se tiene para confirmarlo, que también se le pudo haber enviado las invitaciones al resto de los ministros, justo como también se les invitó a participar en la elección judicial y que al final de cuentas hayan declinado. Sofía. Cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron por qué había decidido excluir a integrantes de la Suprema Corte, ella respondió que era obvio y no dio mayores detalles. Y la verdad coincido, es obvio. Recordemos, las revelaciones que sacaron aquí en Milenio de esta reunión que sucedió el 12 de diciembre antepasado, en la cual la ministra presidenta Norma Piña convocó a una reunión con el resto de las ministras y los ministros en la casa de Alcántara Carranca, con ni más ni menos que Alito Moreno y además con Santiago Krill, que en ese entonces era el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Ese es el contexto con el que se toma esa decisión.
Entonces, pues sí, me parece obvio por qué la excluyeron. Me gusta esta situación en la que tenemos a la presidenta excluyendo a la presidenta de la Suprema Corte. Definitivamente no, pero todo tiene un contexto y una explicación y la verdad me parece hasta cierto punto válido. O sea, es una presidenta que esencialmente se reunió con el coordinador de la campaña de su contrincante. Es ridículo y es evidente por qué tendrían esas tensiones. Más allá de eso, cuando la presidenta dijo, no voy a invitar a la Suprema Corte, yo sabía que era mentira, bueno, mentira a medias, porque evidentemente iba a invitar a estas 3 ministras ya mencionadas. Recordemos que Loreto Ortiz es exdiputada de Morena y fundadora de Morena. Tenemos a Yasmín Esquivel, que es esposa de José María Riobó, que fue uno de los contratistas favoritos de AMLO. Y luego además tenemos a Lenia Batres, bueno, hermana de Martí Batres y también fundadora de Morena, ¿no? Estos perfiles que ya lo hemos visto en estas precampañas ilegales, se están agarrando de ser parte de la 4T y lo van a seguir haciendo para tratar de acumular votos. Meme. Si nunca respetas la Constitución, ¿por qué quieres ir a su fiesta? En el caso de la ministra presidenta de la Suprema Corte y de otros ministros, no han respetado la Constitución. La han utilizado como un ente político y lo disfrazan diciendo que es jurídico. Y dicen sus decisiones son jurídicas cuando son políticas. Y cuando no les gusta algo, entonces ellos son las víctimas. Cuando sí les gusta, entonces está bien hecho. La Constitución la han utilizado como se les ha pegado la gana. De ahorita, no, desde hace mucho tiempo. Que no se nos olvide que la propia ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, no tenía las credenciales para estar ahí. ¿Podemos cuestionar si otros los tienen? Claro, podemos cuestionar a cada uno de los perfiles que están sentados hoy en la Suprema Corte. Sobre todo los podemos cuestionar porque ninguno de nosotros decidió que estuvieran ahí. Hoy por primera vez tenemos una herramienta para hacerlo. Que algunos pueden opinar que no sea la mejor, claro, puede haber opiniones, pero las propuestas se tendrían que haber dado en un momento y ni siquiera la oposición que tenía esa responsabilidad presentó una propuesta alternativa. Fueron otras voces que ni la propia oposición escuchó. Entonces, si ciertos ministros de la Suprema Corte no tuvieron el respeto por la Constitución, ¿para qué quieren ir a su conmemoración, a un aniversario más de la Constitución? Eventualmente, la Constitución es la herramienta legal que tenemos las y los ciudadanos, el constituyente, el pueblo. Si no respetan la Constitución, no están respetando al pueblo, no tienen nada que hacer ahí. Te vi de reojo hacer gestos, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad es que creo que si el requisito para asistir a la invitación es respetar la Constitución, la propia presidenta no tendría por qué estar ahí, pero como es su fiesta, sí tenía que estar ahí. A la fecha nadie me ha dicho en qué parte de la Constitución dice que el Tribunal Electoral puede invalidar resoluciones en materia de amparo. A la fecha nadie me ha dicho por qué el proceso entre las entrevistas a la tómbola no fue de vista para el pueblo, cuando eso lo establece el artículo 96, fracción 2 y fracción 3. A la fecha nadie me ha dicho por qué el transitorio que marca la Constitución, una reforma que ustedes hicieron, dice que no se puede interpretar. Bueno, se interpretó con el Tribunal Electoral y con el Senado. Entonces, si vamos a hablar de violaciones constitucionales, platiquemos la de absolutamente todas las violaciones que se han dado. Y de nuevo, si fuera por un tema de respeto a la Constitución, la que menos tendría que estar ahí parada es la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto número 1. ¿Qué ley violó Claudia Sheinbaum? Lo acabo de listar. Todo lo acabo de listar. No, a ver, hay un orden jurídico y en ninguno de esos que has mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum lo violó. En un orden constitucional. Entonces, de entrada es una narrativa un poco exagerada decir que la presidenta de México violó la Constitución. En ese caso debería de ser desaforada. También podemos sacar el Pacto de San José, por ejemplo, que en materia de derechos humanos es un tratado internacional que tiene el mismo nivel que la Constitución. Tratado internacional en el que prevalece la independencia judicial, en el que... Entonces, sí vayamos por partes. Al no acatar la Constitución. Vamos con Natalia y luego vamos contigo, Manuel. Creo que ese sería el primer punto. Segundo punto, si hablamos de credenciales para también estar invitados a la fiesta, bueno, o sea, Norma Piña puede que no las tenga, pero plagiaron su tesis, por favor. Yasmín Esquivel plagió su tesis y estaba ahí sentada. Las credenciales tampoco eran. Hay que decir las cosas por lo que son. Era una manifestación política y en algo vamos a estar de acuerdo, Meme, y es la Constitución se está utilizando como instrumento político, no como instrumento jurídico, y en eso tienes toda la razón. La diferencia, creo, es que de este lado podemos aceptar que Norma Piña lo ha hecho y que todos los integrantes de la Suprema Corte lo han hecho.
Pero pues de ese lado creo que no se va a aceptar que la presidenta también. Entonces esa puede ser una de las diferencias. Y sobre todo creo que el punto más importante es que estamos celebrando de la Constitución de 1917. Los pilares constitucionales, la democracia constitucional, los mecanismos fuertes de control constitucional, la posibilidad de que haya voces de representación de varios grupos políticos. Okay. ¿Qué es exactamente lo que se está celebrando? De los 136 artículos de la Constitución, 119 han sido modificados. Las reformas que hemos tenido a lo largo de la vida de la Constitución han sido más de 800. Para que tengan en comparación, en más de 230 años de la vigencia de la Constitución de Estados Unidos, se han reformado 27 veces. 27. Nosotras tenemos 800 reformas. Solo en 4 meses, 11 reformas. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están festejando? Hablabas, Manuel, y luego vamos contigo, Meme. No vi ese mismo reclamo cuando Enrique Peña Nieto modificó 114 veces la reforma Porque en no andaba materia aquí Milenio, pero también lo hubiera hecho. Constitucional. Con Lo todo digo el en gusto. términos generales, no se trata de un asunto de personalización. A mí se me hace bastante grave sostener algo tal cual como que la presidenta de México violó la Constitución. En ese caso debería de ser desaforada, pero empezando con qué artículo del orden jurídico supremo para proceder contra la presidenta y desde luego saber en qué términos lo hizo. Desde luego que los abogados van a querer buscar justificar la ausencia de Piña bajo el orden jurídico. Yo sigo bajo el orden republicano. El presidente Donald Trump amenazó con aranceles a nuestro país. La Cámara de Diputados cerró filas con la presidenta. La Cámara de Senadores cerró filas con la presidenta. Los empresarios, las organizaciones civiles. ¿Sabes cuál fue la única institución del Estado mexicano que no emitió ningún comunicado para cerrar filas en torno a la presidencia de la República? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un acto republicano. Le falta justamente ese servicio republicano para cerrar filas con su país. ¿Cómo quieren ser invitados si ni siquiera aman a su país? ¿Quieres responderle rápido? Sí, literalmente abrí mi primera participación diciendo: entiendo y me queda claro por qué no está ahí Norma Piña. Entiendo y me queda claro que se ha utilizado la Constitución como instrumento político. Los abogados no vamos a buscar justificar su ausencia por parte del derecho. La entendemos perfectamente. Es muy curioso que se hable de república cuando la esencia de la república es la división de poderes y que se entienda que los 3 poderes tienen la misma fuerza. Que no haya sido invitada, válido o no, que haya sido esperado o no, Okay. es una clara demostración que los 3 poderes no están en igualdad de condiciones. Meme. Yo sigo esperando que me digan qué juez de lo civil o qué juez de lo laboral o qué juez incluso en materia de amparo puede decidir sobre una elección. Recordemos que hay un tribunal que decide en materia electoral y es el Tribunal Judicial, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué un juez tendría que estar oponiéndose o tendría que estar frenando un proceso electoral? Y nos vamos a quedar en ese debate que hoy mismo sigue, debate que aunque ya no existe el Comité de Evaluación del Poder Judicial, todavía está en la Suprema Corte para ver si entonces qué peso tiene, si el del amparo o si el electoral, y entonces ahí nos vamos a quedar, porque claro, no podemos decir que estamos en un limbo sin tomar en cuenta que cada quien ha tomado un rol. Claro, estamos en una república, estamos en una democracia y todas las voces deberían de ser escuchadas. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría no quiere escuchar a una minoría? ¿Qué pasa cuando la mayoría decide de manera brutal votar por un proyecto político? Y ojo, cuestionar aún así ese proyecto político. Porque 36 millones no solamente dieron un voto, dieron un cheque en blanco. 36 millones votaron por reformas constitucionales. 36 millones votaron por cambios en la ley. 36 millones votaron por un proyecto más allá que la presidenta de la República. Y eso la gente lo entiende. Seguir creyendo que vamos a buscar que todas las voces tengan un peso igual cuando Okay. electoralmente no lo tuvieron, perdonen, ¿dónde está? Organícense y decidan primero, quítense las máscaras, dejen de jugar a que son roles jurídicos cuando están tomando decisiones políticas y entonces organícense y busquen hacer reformas. Cuestionan al Poder Legislativo por hacer modificaciones en la ley. Claro, de este lado también vamos a reconocer que hay muchas reformas que tendrían que estudiarse mucho más antes de votarse, que tendrían que hacerse mucho mejor. Y Okay. eso lo seguiré cuestionando. Pero no vamos a poder decir que el Poder Legislativo no puede hacer modificaciones a la Constitución o que el pueblo no tiene derecho a modificar su Constitución cuando así lo decida, porque el pueblo es el Muy constituyente. bien. Sofía. Creo que es interesante, igual que hablemos sobre lo que comentabas
antes de la mesa sobre este nuevo proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Este último intento de frenar la reforma al Poder Judicial, y básicamente dice la Suprema Corte entonces tiene la posibilidad, digo, si lo aprueban, de ordenarle a las autoridades y hasta el INE de frenar esta reforma. Y lo que me parece a mí particularmente interesante es que dice, tenemos que probar que seguimos viviendo en un Estado de Derecho. Eso es lo que quiero enfatizar, porque creo que en este punto hemos normalizado el desacato. Sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero el tema no es si las suspensiones o no eran válidas. Pueden ustedes decirme y argumentarme y darme buenos argumentos de por qué estas suspensiones no tenían ningún sentido, ni pies ni cabeza. Está perfecto, pero entonces eso se tenía que, por protocolo, se tenía que probar en un tribunal. Y lo que pasó es que simplemente el gobierno dijo, esas suspensiones vamos a ignorarlas. Y nos acostumbramos a eso. Y a ver, ahorita estamos gobernados por Morena, por la 4T en general, y decimos, bueno, pues está bien, ¿no? La mayoría de las y los mexicanos están de acuerdo con el gobierno, con sus posturas, con sus reformas, y el día de mañana ya nos estamos acostumbrando a este desacato. Sabemos que la ultraderecha se está expandiendo a un rango alarmante, y entonces cuando cambie el gobierno, o si se les bota la canica en este gobierno actual, entonces, en este grupo político, entonces, ¿qué va a pasar? Ya normalizamos este desacato, ya normalizamos esta violación del derecho, y lo grave es que también normalizamos que en vez de que nos den argumentos de derecho, nos dan retórica política. Y eso es lo que venimos viendo meses y meses y meses, y la verdad es desgastante. Ahora pasemos al tema del listado de candidaturas. Ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados, se ha aprobado en el Senado de la República. ¿Qué opinan de esta insaculación, de cómo transcurrió, de los resultados que ha arrojado a personajes como Roberto Gil diciendo, pues nos cepillaron a todos los que estábamos en contra y meramente dejaron perfiles afines para que en la insaculación, quien sea que saliera, fuera alguien afín a los personajes integrantes del comité, Natalia? Yo creo que fue literalmente la respuesta a lo que todos dijimos durante cada una de las oportunidades que tuvimos. Eso es lo que va a pasar. Los perfiles ya van a estar palomeados, los perfiles ya van a estar hechos en la tómbola. Lo que salga es lo de menos. Lo importante era la transparencia del proceso de un pasito atrás, y no la tuvimos. Y es justo lo que decía hace un momento, ¿no? Violando su propia reforma constitucional, violando sus propios procesos, violando sus propias reglas del juego. Pues esa transparencia no se dio. Evidentemente lo que queremos son personas que estén ahí afines a lo que creemos. Entonces, lo preocupante no era solamente la insaculación para ya tener las listas definitivas, era un paso antes, y ese paso antes o esa transparencia no se cumplió, y era algo que ya sabíamos. Era una de las cuestiones más importantes por las que alertamos a la gente y por las que decíamos, oye, tal vez no sea la mejor idea, tal vez no van a llegar los mejores preparados, tal vez van a llegar personas juzgadoras con el mismo hilo de ideas, no van a llegar personas que opinen diferente porque no le conviene el régimen que está organizando esta elección. Entonces, bueno, creo que era de esperarse. Me parece que lo que se pueda hacer en materia legal en contra de todo esto ya es un chiste. O sea, en general ya es un chiste. Lo que hizo la Suprema Corte, el Comité de Evaluación de la Suprema Corte, fue darle la vuelta a esto. Es decir, saltarse esto que lo que dice es que ustedes ya sabían que iban a palomear solo perfiles afines y decir, bueno, entonces pues yo renuncio a mi labor y tengo que pasar la lista, y como son menos de los que se requiere, pues van a pasar puros perfiles afines a mis personas de la Corte. ¿Eso hizo la Suprema Corte? Pues mira, puede ser que sí, con los intereses tan politizados que han mostrado, y ojo, que al final la intención que tienen o la finalidad que buscan la comparto, no los mecanismos y no las formas, mucho menos al ser el Tribunal Constitucional que eres, y mucho menos al estar peleando por una independencia judicial que en tu propio pleno no puedes alegar. Entonces, sí, puede ser que sí, incluso con esta nueva propuesta del ministro Mena. A ver, ¿la comparto? Sí, pero me parece ya desesperado, un grito desesperado que es mucho más político que jurídico, y entonces no puedes estar peleando por la independencia judicial y peleando por un Estado de Derecho que estás derrocando tú solo. Manuel. Roberto Gil Suárez tiene problemas de memoria porque se le olvida que dentro de la convocatoria se menciona que en las entrevistas se va a calificar qué tan idóneos son los perfiles, y cito, si gozan de buena reputación. Pues ¿cómo va a gozar de buena reputación un hombre que se la pasa en Europa golpeando a policías,
destrozando vidrios en Madrid, en antros, bajo los efectos del alcohol. Y no solamente eso, sino que es arrestado y juzgado justamente en Madrid, España. ¿Cómo va a tener buena fama, buena reputación un hombre secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa? Yo no estaría tan preocupado si fuese Roberto Gil Suart. Lo suyo se reduce a un tema de ego, de que no es él el candidato, pero creo que se puede sentir bien representado por los candidatos que impuso. No fue democrático, no fue bajo el protocolo que se determinó, que impuso, que coló, que filtró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciando por su aliada política, Marisela Morales, aliada del garcialunismo, fiscal en tiempos de Felipe Calderón, condecorada por Hillary Clinton. Qué maravilla, que en estos tiempos debe de ser bastante contrastual en torno a las relaciones que tenemos con los Estados Unidos. No se deben de sentir solos los panistas y todos los que tengan oposición con la 4T. Ahí tienen a su candidata, ahí tienen a la aliada de García Luna, y pueden votar perfectamente por ella, gracias a un, y hay que subrayarlo, chanchullo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sofía. Hay un problema fundamental que mencionó Manuel, esta cuestión de que era un requisito tener buena reputación. ¿Y quiénes califican esa buena reputación? Digo, si son las y los morenistas, las y los integrantes de la 4T quienes están diciendo quiénes tienen buena reputación o no, entonces toda la oposición, por lógica, tiene mala reputación, Pero ¿no? en el caso de Gil no es de buena reputación andar golpeando policías. De pésimo, ¿qué haces? Muy bien, listo, sencillo, pues no tiene nada que quejarse Gil, punto. No, yo no estoy hablando de Gil. Gil, qué bueno que no quedó, y digo, era meramente lógico, pero me refiero en general. Es un requisito tener buena reputación. ¿Quiénes están calificando eso? Los morenistas. Entonces, panista, mala reputación. Ahora, la teoría del PAN es que pues fueron electos desde antes, ¿no? Estas truculencias, y su prueba es que, según ellos, 16 de los 27 que salieron insaculados tienen lazos con Morena. La cuestión aquí es que esta tómbola, esta insaculación, la transmitieron, y las y los panistas no fueron capaces de decirnos de qué manera se hizo este fraude. A ver, yo no voy a descartar que probablemente hubo ahí un chanchullo, ok, pero si ellos van a alegar que ocurrió, pues que nos digan cómo, ¿no? Fuente, créenos. Pero también creo que es importante destacar algunos perfiles que salieron insaculados del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas Fabiana Estrada, que fue ex colaboradora de Saldívar. Tenemos a Eduardo Santillán, ex representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y también tenemos a María Estela Ríos, ex consejera jurídica de la presidencia cuando estaba López Obrador. Entonces digo, evidentemente, y lo hemos repetido aquí muchísimo, evidentemente van a haber muchísimos perfiles pro 4T que lo peor es que van a utilizar su afinidad política para justificar por qué tienen que votar por ellas y ellos. Meme. Si Gil Suart quería salir en la terna, se hubiera registrado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ahí salió Marisela Morales. Me queda claro que la métrica de evaluación ética y moral no existió en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, como para aprobar a Marisela Morales, cuando, recordemos, en el Comité de Evaluación del Poder Judicial se registraron más de 3,000 personas, y al parecer solamente hubo 9 mujeres. Al parecer, solamente hubo 9 mujeres, porque ni siquiera nos alcanzó para hacer insaculación. Son las 9 mujeres que decidió el Poder Judicial que estuvieran en la lista. Además de Marisela Morales, está también Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Que ahí, permíteme nada más, acaba de declarar Olga Sánchez Cordero que se abstuvo en la votación, dice, porque mi hija está en las listas para ministra del Poder Judicial. Y dice, yo no puedo ser juez y parte, así que éticamente soy Qué bonito, muy bueno. Dice, su voto es muy... concluyo, dice, así que éticamente soy muy responsable. Claro, como cuando tampoco votó a favor o en contra de reducirse el salario, porque vaya, en el caso de Olga Sánchez Cordero, pues le iba a afectar a las pensiones. ¿Qué le debemos? Que por cierto, en el tema de las pensiones también parece muy importante destacar, muchos de los perfiles del Poder Judicial que no quisieron participar decidieron antes pues aprobarse a través del Consejo de la Judicatura un par de modificacioncillas para elevarse sus pensiones. Y también algo que se acaba de dar a conocer es que el Consejo General del INE aprobó que el modelo de casillas para la elección del Poder Judicial va a ser solamente una urna única, y todos los votos se van a depositar en esa urna única, y se decidió que el escrutinio será realizado por los consejos distritales y no por los funcionarios de Castilla. O sea, no Crónicas de una reforma mal hecha, se llama esta historia. O sea, Crónicas de un Instituto Nacional Electoral que no sabe qué hacer con todo el dinero que tiene, porque no le dieron el tiempo suficiente para una reforma mal hecha.
Aquí Sí, porque me el INE no se gustaría, dedica me gustaría a crear recalcar. elecciones. Oye, no del tamaño de esta. No lo han repetido que es inédita. No es más grande, que no es más Se grande. nos acaba que el la tiempo, elección concluye, por favor. Híjole. Crónicas de una reforma mal hecha. Y la verdad, seamos muy sinceros, las elecciones, aunque ya tienen mucho dinero y tal, Muy son bien. mero trámite. Me parece que todos sabemos qué va a pasar, todos sabemos quién va a presidir el Poder Judicial, todos sabemos quién va a estar ahí. Se espera una participación del 5%, del 5 al 8%. Muy bien. Mero trámite. Y bueno, habrá que ver cuánto se van a tardar en contar entonces. Primero en separar toda la cantidad de ¿Para boletas. qué? ¿Qué te cuesta hacer más cajas? En esta ¿Qué te urna cuesta única. reciclar las cajas que ya tienes? Bueno, así es lo que se acaba de aprobar por parte del INE. Ya la siguiente semana los seguimos platicando ya a detalle. Dios mío. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos.